Nunca imaginé que, después de 35 años levantándome antes del amanecer para ir a la fábrica, me echarían como si fuera un trapo viejo. «Ya no necesitamos tus servicios, Rosa», me dijo el nuevo jefe, un muchacho con la edad de mi hijo menor, sin mirarme a los ojos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Durante años había soportado el calor de las máquinas, el ruido constante, el olor a grasa, solo por darle un futuro mejor a mis hijos. Y ahora me estaban diciendo que era demasiado vieja, que preferían contratar a jóvenes más rápidos y baratos. Caminé de regreso a casa con el uniforme todavía puesto. La gente me veía, pero nadie sabía que esa mujer de mirada vacía acababa de perderlo todo. En casa, el silencio pesaba. Mis hijos ya no vivían conmigo, y mi esposo, Eusebio, había muerto hacía 5 años. Solo quedaba yo, y el eco de las máquinas que todavía sonaban en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Recordaba mi primer día en la fábrica, cuando creía que aquel trabajo me aseguraría un techo y dignidad. Pensé en todos los turnos extras, en los cumpleaños que me perdí, en los dolores de espalda que fingía no sentir para no faltar. Y ahora, a los 60 años, nadie quería contratarme. Al día siguiente, fui a buscar trabajo a 3 lugares distintos. En todos, me miraron con la misma mezcla de lástima y desinterés. «Lo sentimos, señora. Buscamos gente más joven». La frase me perseguía como una maldición. Esa noche, frente al espejo, me vi arrugada, cansada, con las manos llenas de cicatrices. Pero en mis ojos todavía había algo, una chispa. Y fue ahí, entre lágrimas, que me hice una promesa. No iba a terminar mis días esperando caridad. Iba a levantarme una vez más, aunque el mundo me creyera acabada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pasaron semanas en las que apenas tenía para comer. Vendía empanadas en la esquina, lavaba ropa ajena y juntaba monedas para pagar la luz. Un día, al revisar una vieja caja de recuerdos, encontré un cuaderno con apuntes de costura. Mi madre me había enseñado a coser cuando era niña, pero hacía años que no tomaba una aguja. Aún así, algo dentro de mí despertó. Empecé a remendar la ropa del vecindario. Las primeras clientas fueron las vecinas, Doña Luz con sus faldas rotas, y Maribel, que siempre traía los uniformes de sus hijos. Poco a poco, mi casa se llenó de telas, botones y retazos de esperanza. Una tarde, mientras terminaba un vestido, escuché un timbre en la puerta. Era Jorge, mi hijo mayor. Venía con su esposa y una cara de pocos amigos. «Mamá, deberías descansar ya. A tu edad no puedes estar haciendo esto», me dijo. «¿Y quién va a pagar mis cuentas, hijo? ¿Tú?», le respondí sin levantar la mirada. No le gustó mi tono. Me habló de una residencia de ancianos donde podrían cuidarme mejor. Sentí que algo se rompía por dentro. Mi propio hijo queriendo deshacerse de mí, como la fábrica. Esa noche lloré en silencio. No por lo que me había dicho, sino porque comprendí que, para él, ya no era su madre, sino una carga. Sin embargo, también entendí otra cosa. Si quería recuperar mi dignidad, tendría que hacerlo sola. Y esa misma madrugada, escribí en un pedazo de papel: «Taller de costura Rosa Hernández. Pronto abrirá sus puertas». No sabía cómo lo haría, pero el simple hecho de escribirlo me devolvió el aire. Empecé a ahorrar cada peso que ganaba. Vendía pan dulce los fines de semana y cosía hasta la madrugada. Mis manos dolían, pero mi corazón ardía con una determinación que nunca antes había sentido. Un día, mientras caminaba por el barrio, vi un local abandonado justo enfrente de la fábrica donde me habían despedido. Estaba sucio, con los vidrios rotos, pero sentí que era mío. Pregunté al dueño y, para mi sorpresa, el alquiler era bajo. No tenía el dinero completo, pero le rogué que me lo reservara un mes. «Señora, nadie más va a querer ese lugar. Está lleno de ratas», me dijo riendo. «Entonces, perfecto», le contesté. «Las ratas y yo nos llevaremos bien.
Pasé las siguientes semanas limpiando el lugar con mis propias manos. Cada golpe de escoba era una forma de limpiar mi pasado. Los vecinos me miraban con curiosidad, algunos se burlaban. ¿Una viejita abriendo un taller?, decían. Yo sonreía. Ellos no sabían lo que se siente perderlo todo y aún así levantarse. Pero justo cuando estaba por inaugurar mi taller, alguien tocó mi puerta una noche. Era una mujer joven, con una bolsa en las manos. ¿Usted es Rosa Hernández?, me preguntó. Tengo algo que necesita saber sobre la fábrica. Lo que me dijo después cambió todo lo que yo creía saber sobre mi despido. La joven que estaba frente a mí se llamaba Patricia y trabajaba en la fábrica desde hacía poco más de un año. Tenía los ojos rojos, como si hubiese llorado por horas. No puedo quedarme callada, me dijo. Lo que le hicieron fue una injusticia. Me contó que el nuevo jefe, Ricardo, había recibido un incentivo del dueño por reducir costos. Por cada empleado mayor despedido, él recibía una bonificación. Mi nombre había sido el primero en la lista. Sentí un fuego recorrerme el pecho. No era solo rabia, era humillación. Yo estuve ahí cuando hablaron de usted, continuó Patricia. Dijeron que ya no servía, que era lenta, que hasta su enfermedad de la espalda era un riesgo. No pude evitar las lágrimas. Todo ese sacrificio, los años sin faltar, los turnos dobles, y para ellos solo era un gasto. Patricia me entregó una carpeta con documentos. Aquí están las pruebas, correos, firmas, todo. Yo ya no aguanto más, Rosa. Quiero que el mundo sepa lo que hacen ahí. La abracé. Por primera vez en meses, alguien veía mi dolor. Esa noche apenas dormí. Tenía las manos temblando, no de miedo, sino de coraje. Al amanecer, fui a ver el local otra vez. Me senté en el suelo polvoriento y miré hacia la fábrica, justo al otro lado de la calle. Juraría que sentí que me observaban desde las ventanas. Y fue ahí que tomé una decisión. No solo abriría mi taller, lo abriría justo enfrente de ellos. Quería que cada día, al salir de la fábrica, vieran que la vieja que echaron aún seguía de pie. Pero no imaginaba que mi pequeño taller se convertiría en algo mucho más grande y también más peligroso. Con lo poco que tenía, empecé a comprar máquinas de segunda mano. Un vecino me regaló una vieja Singer que aún funcionaba. Otra la conseguí fiada con una amiga. Durante el día cosía para los clientes y por las noches lijaba las paredes del local, sola, con una lámpara colgada del techo. Cada puntada era una forma de decirle al mundo, aún valgo. El día de la inauguración puse un cartel hecho a mano, Taller de Costura Rosa Hernández, hecho con amor y dignidad. No esperaba que nadie viniera, pero las vecinas se acercaron, curiosas. Patricia también apareció, con una sonrisa tímida. Vine a ayudarle, me dijo. Si me quedo sin trabajo en la fábrica, al menos quiero aprender de usted. Sus palabras me tocaron el alma. Le ofrecí un delantal y juntas comenzamos a coser. Los primeros pedidos llegaron rápido. Arreglos de uniformes, cortinas, ropa de iglesia. Pronto, el taller empezó a oler a vida. A veces veía a los obreros de la fábrica cruzar la calle para saludarme, con una mezcla de respeto y nostalgia. Pero no todos estaban contentos. Una tarde, mientras cerrábamos, encontramos la puerta forzada. Mis telas estaban tiradas por el suelo y una de las máquinas rota. En la pared, con pintura roja, alguien había escrito: «Vieja entrometida, no te metas». Patricia se asustó, pero yo no. Me quedé mirando ese mensaje largo rato y solo dije: «Si creen que con miedo me van a callar, no me conocen». Lo que no sabía era que aquel acto de vandalismo era solo el comienzo de algo mucho peor. Al día siguiente, fui a denunciar lo ocurrido, pero el policía apenas me escuchó. «Seguramente fueron unos vagos, no vale la pena hacer ruido», me dijo sin levantar la vista. Salí de la comisaría con las manos vacías y el corazón pesado. Decidí enfocarme en lo bueno. El taller seguía en pie, y la gente del barrio empezó a apoyarme más que nunca. Incluso los obreros despedidos venían a ofrecerse para ayudar. Con el tiempo,
El pequeño local se llenó de risas, ruido de máquinas y olor a café. Era un refugio, hasta que un día llegó Jorge, mi hijo mayor. Entró sin saludar, mirando todo con desaprobación. «¿Así que aquí estás gastando tus ahorros?», me dijo. «No los gasto, los invierto en mí. Mamá, esto no tiene futuro. Vas a terminar enferma, sola». «Ya estuve sola, hijo, y aquí, al menos, tengo paz». Se fue sin abrazarme. Esa noche me dolió más que cualquier insulto. Mi propio hijo no entendía que, por primera vez en mi vida, no trabajaba por obligación, sino por dignidad. Días después, Patricia llegó con el rostro pálido. «Rosa, Ricardo lo sabe, el jefe de la fábrica. Sabe que usted tiene los documentos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y qué dijo?». «Que si no desaparecen, él se encargará de que usted no vuelva a trabajar nunca más en esta ciudad». Me quedé en silencio, mirando hacia la fábrica a través de la ventana. El sol se ocultaba y su sombra caía justo sobre mi taller. Entendí que mi lucha recién comenzaba. No dormí esa noche. Cada ruido afuera me parecía un paso, una amenaza. Pensé en Patricia, en su valentía al contarme todo, y me pregunté si yo tenía el mismo valor para enfrentar a ese hombre. A la mañana siguiente, el taller estaba lleno de clientes. Las mujeres del barrio traían ropa para reparar y hasta una maestra nos encargó uniformes para toda una escuela. Era trabajo duro, pero me hacía sentir viva. Mientras cosía, vi desde la ventana cómo Ricardo salía de la fábrica. Se detuvo unos segundos y miró mi letrero. Su sonrisa era una provocación. No me escondí. Lo miré de frente. Por primera vez, no sentí miedo. Días después, Patricia llegó llorando. «Rosa, me despidieron. Dijeron que me habían visto hablando con usted». La abracé sin decir nada. Me dolía que por ayudarme, ella pagara el precio. «No te preocupes», le dije. «A partir de hoy, trabajas aquí». El taller se convirtió en un refugio para todos los que la fábrica descartaba. Gente con canas, con manos gastadas, con historias parecidas a la mía. Cada puntada era un acto de resistencia, pero una tarde, mientras cerrábamos, un hombre con traje llegó a la puerta. «¿Rosa Hernández?», preguntó. «Sí, soy yo. Traigo esto de parte de la fábrica». Era una demanda. Me acusaban de difamación y uso indebido de información interna. Mis piernas temblaron. No tenía dinero para abogados, ni idea de cómo defenderme. Patricia quiso romper los papeles, pero los guardé. «No, hija. Si quieren guerra, la tendrán». Lo que no sabía era que esa guerra iba a sacar a la luz verdades que ni yo estaba lista para escuchar. Pasé los siguientes días buscando ayuda. Nadie quería involucrarse. «Contra esa gente no se puede», me decían. Pero un día, mientras vendía empanadas para reunir algo de dinero, una voz conocida me llamó desde una banca del parque. Era don Julián, antiguo capataz de la fábrica, quien se había jubilado años antes. «Rosa, supe lo que pasa. No confíes en los abogados de la empresa. Ese Ricardo es peor de lo que imaginas». «¿Qué sabe usted, don Julián?». «Sé que está desviando materiales, vendiendo insumos por fuera, usando el dinero de los despidos para su bolsillo. Y si usted tiene papeles que lo prueban, entonces tiene el arma que puede destruirlo». Sentí un escalofrío. Por un momento pensé en quedarme callada, en seguir con mi vida tranquila en el taller. Pero luego recordé a Patricia, a los viejos obreros despedidos, a mi propio hijo diciéndome que no servía. No podía quedarme quieta. Esa noche, Patricia y yo revisamos los documentos que ella había guardado. Ahí estaban: correos, facturas, firmas falsificadas. Todo. «Si esto sale a la luz», me dijo Patricia, «la fábrica se derrumba». «Entonces que se derrumbe», le respondí. El siguiente paso era encontrar una forma de hacerlo público. Pero no sabíamos que ya nos estaban vigilando. Una mañana, al llegar al taller, encontré la puerta abierta y los papeles desaparecidos. El corazón me dio un vuelco. Patricia entró detrás de mí y gritó: «No puede ser. Los guardé en el cajón, con llave. Buscamos por todas partes, pero no había nada». Ese día sentí que todo mi esfuerzo se desmoronaba. Me senté frente a la máquina de coser, en silencio,
mientras las lágrimas caían sobre la tela. «Nos ganaron, Patricia», dije en voz baja. «No todavía», respondió ella con firmeza. «Tengo copias», levanté la mirada. «¿Copias?» «Sí, Rosa. Pensé que podrían hacer algo así. Las tengo guardadas en casa de mi tía, fuera del barrio». Por primera vez en días, respiré tranquila. Esa muchacha tenía más coraje del que yo había tenido a su edad. Decidimos actuar con cuidado. Patricia contactó a un periodista local, un hombre llamado Esteban Morales, que investigaba casos de corrupción laboral. Cuando nos reunimos con él, escuchó todo en silencio y luego dijo: «Si esto es cierto, no solo van a caer ellos, también el dueño de la fábrica». Esa noche regresé al taller con esperanza, pero al entrar, sentí un olor a humo. Corrí hacia el fondo. Las cortinas estaban en llamas. Grité por ayuda, mientras el fuego consumía lo poco que había construido, y entre las sombras del incendio, juraría haber visto una figura observando desde la calle. Con una sonrisa, el fuego lo devoró todo. Telas, máquinas, moldes, recuerdos. Todo lo que había construido con mis manos en los últimos meses quedó reducido a cenizas. Cuando llegaron los bomberos, ya no quedaba nada por salvar. Patricia y yo nos abrazamos en medio de la calle, llorando. «Rosa, esto fue a propósito», me decía una y otra vez. Y en el fondo, yo lo sabía. Al día siguiente, el inspector del seguro vino a revisar los restos. Dijo que el incendio había sido provocado, pero que no podían determinar quién lo hizo. No tenía pruebas, pero en mi mente solo veía la cara de Ricardo, con esa sonrisa soberbia. Pasé semanas sin poder dormir. Los vecinos me traían comida, me ofrecían ayuda, pero yo apenas hablaba. Sentía que mi vida había vuelto a empezar desde cero, otra vez. Hasta que un día, Patricia llegó con una caja entre las manos. «No todo se perdió», dijo. «Estas son las copias de los documentos. Estaban a salvo». Al abrirla, sentí una mezcla de rabia y alivio. Era como si las cenizas del taller se convirtieran en testigos de algo mucho más grande que yo. Una lucha por justicia. Le pedí a Patricia que llamara al periodista, Esteban. Cuando vino a verme, lo miré a los ojos y le dije: «No quiero venganza, solo quiero que la verdad se sepa». Él asintió. «Entonces prepárese, Rosa, porque cuando esto salga, su vida no volverá a ser la misma». Lo que no sabía era que, al exponer la verdad, iba a abrir una herida que llevaba años oculta dentro de mi propia familia. El reportaje salió una semana después. El título era claro: «Corrupción y abuso en la fábrica textil más antigua del barrio». Aparecían nombres, cifras, testimonios y el mío. Rosa Hernández, ex empleada despedida injustamente, denuncia manipulación y robo de fondos. La noticia corrió por toda la ciudad. En el barrio, la gente me felicitaba, algunos me abrazaban al pasar, pero también empezaron las llamadas anónimas, las amenazas en la noche, los ruidos en la ventana. Una madrugada, mi hijo Jorge llegó furioso. «¿Qué hiciste, mamá? Estás en todas las noticias. ¿Sabes lo que esto significa?» «Significa que ya no voy a callar más», le respondí. «Estás poniendo en peligro a todos. A mí también». «¿A ti?», pregunté confundida. «¿Qué tienes tú que ver con esa gente?». Guardó silencio. Su mirada se volvió esquiva. Sentí un frío en el pecho. «Jorge, ¿tú trabajas para Ricardo?». No me contestó. Fue como si una mano bajo la cabeza me apretara el corazón. Mi propio hijo, vinculado con el hombre que me destruyó. Salió de la casa sin despedirse, y yo me quedé ahí, sola, con la sensación de que acababa de perder algo mucho más valioso que cualquier taller. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, entendí que la traición más dolorosa no siempre viene del enemigo, sino de quien más amas. Pasaron varios días sin noticias de Jorge. Patricia intentaba animarme, pero mi alma estaba partida. Aún así, el periodista Esteban seguía investigando. Gracias a su reportaje, las autoridades comenzaron a revisar los contratos de la fábrica. Ricardo fue citado a declarar, pero antes de la audiencia, desapareció. Dicen que huyó con dinero de la empresa. Por un momento sentí alivio.
pero algo me decía que la historia no había terminado. Una tarde, mientras remendaba un vestido viejo, lo único que me quedaba para mantener la mente ocupada, escuché que golpeaban la puerta. Era Jorge. Se veía pálido, con ojeras y la ropa arrugada. «Mamá», dijo apenas un susurro. «Tienes que perdonarme». No supe qué responder. Se arrodilló frente a mí y empezó a llorar como un niño. Ricardo me ofreció trabajo. Yo no sabía lo que hacía. Solo llevaba papeles. Cuando explotó todo, dijo que si me hablaba, amenazó. me hundiría contigo. Sentí una mezcla de rabia y compasión. Le acaricié el rostro. «Hijo, no me importa lo que hiciste. Me importa lo que hagas ahora». Le pedí que hablara con Esteban, que contara todo lo que sabía. Esa misma noche, grabó su testimonio. Pensé que por fin podría descansar, pero al día siguiente, mientras él regresaba a casa, alguien lo siguió. Y esa llamada que recibí horas después me heló el alma. Esa llamada cambió mi vida. Era un oficial de policía. Su voz sonaba fría, distante. «¿Es usted la señora Rosa Hernández?» «Sí, soy yo. Lamento informarle que su hijo, Jorge, fue encontrado inconsciente en las afueras de la ciudad. Parece haber sido víctima de una agresión». El teléfono casi se me cayó de las manos. Corrí al hospital, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. Cuando llegué, lo vi ahí, con la cara llena de moretones y los brazos cubiertos de raspones. Estaba vivo, pero inconsciente. Los médicos dijeron que había recibido varios golpes en la cabeza, que alguien lo había tirado de un vehículo en movimiento. No hacía falta preguntar quién había sido. Sabía que detrás de eso estaba Ricardo o alguien de su gente. Pasé noches enteras sentada junto a su cama, hablándole, pidiéndole que regresara. Le contaba historias de cuando era niño, de cómo le hacía su pastel favorito cada cumpleaños. Hasta que una noche, entre murmullos, lo escuché decir: «Perdón, mamá». Le tomé la mano. «Shh, descansa, hijo. Todo va a estar bien». Pero no estaba bien. Nada lo estaba. El periodista Esteban vino a verme y me dijo que la noticia del ataque se había vuelto pública, que la policía sospechaba de la fábrica, pero no había pruebas suficientes. Yo solo miré a Jorge, débil en esa cama, y supe que no podía rendirme. No mientras mi hijo estuviera entre la vida y la muerte. Los días siguientes fueron un infierno. Cada mañana despertaba con el miedo de que Jorge no respirara. El taller era ahora un recuerdo entre cenizas, y mi casa se había convertido en un hospital improvisado lleno de silencio. Patricia venía todos los días a ayudarme. «Rosa, no puede quedarse así. Tiene que cuidarse», me decía. Yo solo asentía, pero dentro de mí algo crecía, una determinación silenciosa, como una llama que se niega a apagarse. Una tarde, Esteban volvió con noticias. «Encontramos un testigo, un chofer que dice haber visto a Ricardo cerca del lugar donde dejaron a su hijo». «¿Y hablará?», pregunté. «Por dinero, sí, pero necesitamos pruebas que conecten todo». Lo miré fijamente. «Yo las conseguiré». Esa misma noche fui a la fábrica. Estaba cerrada, pero una de las ventanas del fondo tenía el candado oxidado. Entré con cuidado, guiada por la luz de una linterna pequeña. El olor a aceite y metal me trajo recuerdos de una vida entera. En la oficina de Ricardo revolví cajones hasta que encontré una caja metálica con papeles, recibos y un pendrive. Escuché pasos. Me escondí detrás de una columna, conteniendo la respiración. Una sombra pasó frente a mí. Por poco grité. Esperé hasta que todo estuvo en silencio. Salí por la ventana y corrí como no lo hacía desde mi juventud. No sabía si lo que llevaba en las manos era suficiente para derribar a un monstruo, pero era todo lo que me quedaba. A la mañana siguiente llevé la caja al periodista. Esteban revisó los papeles con ojos encendidos. «Rosa, esto es grande. Aquí están las transferencias, los nombres, incluso una lista con pagos falsos a empleados inexistentes». «¿Eso basta?», pregunté. «Más que suficiente. Con esto no solo se cae Ricardo, se cae toda la red que lo protegía». Por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. Fui al hospital y le conté a Jorge, aunque todavía no despertaba.
Lo logré, hijo. Ya nadie va a volver a pisotearnos. Esa tarde me senté junto a su cama y me quedé dormida. Soñé que estábamos en el taller, él arreglando las luces mientras yo cosía. De pronto, escuché su voz real, suave, apenas un suspiro. Mamá. Abrí los ojos. Él estaba mirándome, débil, pero sonriendo. Despertaste, le dije, con las lágrimas corriéndome por el rostro. No te rindas, mamá. Termina lo que empezaste. Sus palabras me atravesaron el alma. Esa misma noche, el reportaje completo fue publicado en televisión nacional. La fábrica cerró. Ricardo fue capturado intentando cruzar la frontera. Pero no todo era victoria. La exposición mediática trajo nuevas amenazas, miradas extrañas, cartas sin firma. Y mientras la ciudad hablaba de justicia, yo solo quería recuperar una cosa, mi paz. Después de la captura de Ricardo, mi nombre apareció en todas partes. La gente me llamaba la costurera valiente, pero yo no me sentía una heroína. Solo era una mujer cansada, intentando sobrevivir. El periodista Esteban me pidió una entrevista para televisión. Al principio me negué. No quería cámaras ni aplausos. Pero cuando pensé en todos los trabajadores mayores que habían sido despedidos como yo, acepté. Si mi historia puede abrirles los ojos a otros, dije, entonces que se escuche. Durante la entrevista conté todo: el despido, la humillación, el incendio, las amenazas y la lucha por justicia. Cuando terminé, el estudio estaba en silencio. El conductor se limpió una lágrima antes de decir, gracias, Rosa, por recordarnos que la dignidad no tiene edad. Esa noche, el teléfono no dejó de sonar. Eran mensajes de apoyo, de desconocidos de todo el país. Algunos me pedían consejo, otros simplemente me decían, gracias por hablar por nosotros. Pero no todo era luz. Frente a mi casa aparecieron pintadas anónimas, mentirosa, traidora. La policía dijo que eran ex empleados de Ricardo, pero en el fondo sabía que aún había gente que quería silenciarme. Patricia me rogó que me mudara. No puedo irme, le dije. Si huyo, ellos ganan. Y entonces, en medio de esa tormenta, surgió algo inesperado. Una carta. Venía de una empresa pequeña de confección artesanal en otro barrio. Nos gustaría que lidere un nuevo taller para mujeres mayores desempleadas. Me quedé mirando esas palabras con lágrimas en los ojos. Tal vez. Mi historia aún no había terminado. Fui a conocer el lugar unos días después. Era un galpón modesto, con paredes descascaradas, pero lleno de luz. Allí me esperaban 6 mujeres, todas mayores, todas con la misma mirada que yo tenía meses atrás, cansadas, pero con una chispa de esperanza. La directora del proyecto me explicó que querían crear un espacio donde las mujeres mayores pudieran trabajar dignamente. Y queremos que usted sea el corazón de esto, Rosa. No pude contener el llanto. Acepté sin pensarlo. Las primeras semanas fueron difíciles. No había recursos, ni máquinas suficientes, ni clientela. Pero la experiencia me había enseñado que no se necesita mucho para empezar, solo voluntad. Les enseñé a coser, a remendar, a diseñar. Les conté mi historia, no para dar lástima, sino para que recordaran que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una tarde, mientras cosíamos uniformes escolares, Patricia llegó con una sonrisa. Rosa, hay alguien afuera que quiere verla. Cuando salí, me encontré con una sorpresa. Los antiguos trabajadores de la fábrica, esos mismos que habían sido despedidos conmigo, traían una placa de madera. Decía, gracias, Rosa Hernández, por devolvernos el valor de seguir de pie. No pude decir palabra, solo los abracé. Ese día entendí que a veces la justicia no se escribe en los tribunales, sino en las manos agradecidas de la gente sencilla. Pero justo cuando creía que todo comenzaba a sanar, el pasado volvió a tocar mi puerta, literalmente. Era una tarde tranquila en el nuevo taller. Las máquinas sonaban como música. De pronto, Patricia entró apresurada. Rosa, hay un hombre esperándola afuera. Dice que es abogado de Ricardo. El corazón me dio un salto. Salí al patio y lo vi. Un hombre joven, traje impecable, mirada seria.
Señora Hernández, vengo en representación del señor Ricardo Méndez. Él quiere verla. ¿Verme? Después de todo lo que hizo, está enfermo, muy enfermo. Pide hablar con usted antes de su juicio. Me quedé helada. Durante meses había soñado con enfrentarlo, pero ahora que la oportunidad estaba frente a mí, sentí miedo. ¿Y por qué querría hacerlo?, pregunté. Dice que necesita pedirle perdón. Pasé la noche entera sin dormir, mirando las fotos de mis hijos, las manos que ya mostraban el peso de los años. ¿Podía perdonar a quien me había arrebatado todo? A la mañana siguiente fui al hospital. Ricardo estaba irreconocible, delgado, con la mirada perdida. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosa, no quiero morir sin decirle. Lo siento. No supe qué decirle. Lo miré largo rato y solo respondí. Usted me quitó mucho, Ricardo, pero no logró quitarme lo más importante, la dignidad. Salí sin mirar atrás, pero al hacerlo, sentí que una parte del peso que cargaba por fin se desvanecía. Después de aquella visita al hospital, pasé varios días en silencio. No le conté a nadie lo que había dicho Ricardo. No porque quisiera protegerlo, sino porque necesitaba entender lo que sentía al verlo tan frágil. Durante años lo odié. Soñé con verlo caer, con que sintiera el mismo dolor que me hizo pasar, y sin embargo, cuando lo tuve frente a mí, no pude sentir alegría, solo compasión. Tal vez el verdadero castigo no era la cárcel ni la enfermedad, sino vivir sabiendo el daño que había causado. El día del juicio, fui llamada a declarar. El tribunal estaba lleno. Trabajadores, periodistas, vecinos. Ricardo me miraba desde el banquillo, con la cabeza baja. El juez me pidió que contara mi historia. Respiré hondo. No estoy aquí para vengarme, dije. Estoy aquí porque quiero que se respete el trabajo de la gente. Que nunca más alguien sea tratado como un número, o como una máquina que se reemplaza cuando envejece. El silencio fue total. Al terminar, el juez me agradeció y me permitió retirarme. Días después, supe que Ricardo fue condenado a varios años de prisión. Pero lo más importante no fue la sentencia, sino lo que vino después. El taller creció. Se convirtió en un punto de encuentro para mujeres mayores, viudas, madres solas, abuelas olvidadas, y todas ellas, con sus hilos y agujas, empezaron a coser algo más que ropa, cosían dignidad. El proyecto se volvió noticia. Varias fundaciones comenzaron a ayudarnos con materiales y encargos. El lugar donde antes había cenizas, ahora rebosaba vida. El olor a tela nueva, el sonido de las risas, el murmullo de las máquinas, todo era música para mi alma. A veces, cuando terminábamos una jornada larga, las mujeres se quedaban a tomar café conmigo. Hablábamos de hijos, de maridos que se fueron, de los años que pasaron sin darnos cuenta, y entre costura y costura descubríamos que ninguna estaba sola. Patricia, mi fiel compañera, se convirtió en mi mano derecha. Ella me decía, Rosa, todo esto existe por usted. Y yo le respondía, no, hija, esto existe por todas nosotras. Un día, un grupo de jóvenes periodistas vino al taller para grabar un reportaje. Cuando me pusieron el micrófono, me preguntaron, ¿qué siente al haber vencido tanta injusticia? Sonreí y respondí, no vencí a nadie, solo aprendí a no dejar que me vencieran. Esa frase se volvió viral. Gente de todo el país venía a conocer el taller, a donar telas, a aprender. Y aunque todo parecía perfecto, dentro de mí aún había una herida que no terminaba de cerrar. Jorge, mi hijo, desde que salió del hospital, se había distanciado. Y aunque me llamaba de vez en cuando, yo sentía que había un silencio entre nosotros que las palabras no podían coser. Una tarde, mientras acomodaba unas telas, alguien tocó la puerta del taller. Cuando abrí, ahí estaba él, Jorge. Llevaba una camisa sencilla, una mirada serena y una pequeña caja en las manos. Mamá, dijo, esto es para ti. Dentro había una llave vieja y una nota. Para reconstruir lo que el fuego destruyó. Me llevó hasta el local frente a la antigua fábrica, el mismo donde todo había comenzado.
El edificio había sido reparado y pintado. Sobre la puerta colgaba un nuevo letrero: Taller Rosa, Escuela de Costura y Dignidad. No pude contener el llanto. ¿Cómo?, pregunté. Lo compré, mamá, con el dinero que me quedó del trabajo y la ayuda de Esteban. Quiero que vuelvas aquí, donde todo empezó. Lo abracé con todas mis fuerzas. Por fin, sentí que el pasado y el presente se unían en un solo hilo. Esa noche, encendimos la primera máquina en el nuevo taller. Las mujeres aplaudían, los vecinos se acercaban curiosos y yo solo podía mirar hacia la vieja fábrica frente a mí, ahora vacía, silenciosa. Habían intentado apagarme. Pero como la costura más fuerte, las cicatrices me habían hecho más resistente. Y mientras el sol se ponía sobre las calles del barrio, comprendí algo. No siempre se trata de empezar de nuevo, sino de seguir cosiendo, incluso con las manos heridas. El primer día en el nuevo taller fue un torbellino de emociones. Las mujeres llegaban una tras otra, curiosas, con telas bajo el brazo y sonrisas temerosas. Patricia organizaba las mesas, Jorge revisaba las luces y yo simplemente observaba, con el corazón desbordado. Ese local frente a la fábrica ya no me traía dolor, sino orgullo. Donde antes había cenizas y humillación, ahora había vida. Una vecina se acercó con timidez. ¿De verdad puede enseñarme, señora Rosa? Nunca he cosido nada. Claro que sí, le dije. Aquí nadie nace sabiendo. Lo único que pedimos es tener ganas. Así nació lo que llamamos Escuela de Costura y Dignidad. No era un negocio, era una familia. Cada día llegaban más mujeres mayores, abandonadas por empresas, por maridos o por el tiempo. Algunas venían solo para conversar, otras para aprender a coser, pero todas encontraban algo que hacía mucho habían perdido: sentirse útiles. Jorge se encargó de crear un pequeño espacio para vender los productos. El primer día de venta, se acercó y me dijo: «Mamá, mira lo que logramos». Y cuando lo abracé, entendí que ese «logramos» era el hilo que por fin había vuelto a unirnos. Pero la vida, incluso cuando florece, siempre pone a prueba la paz recién encontrada. Esa prueba llegó en forma de una carta sellada con el logo del gobierno. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una notificación: el terreno donde estaba el taller iba a ser expropiado para construir una avenida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lloré en silencio mientras las mujeres seguían cosiendo, ajenas a lo que acababa de leer. Cuando Patricia lo notó, se acercó y me preguntó: «¿Qué pasa, Rosa?». Le mostré el papel. «Quieren quitarnos todo otra vez». No tardó en correr la noticia. Las alumnas, los vecinos, los antiguos obreros, todos vinieron a ofrecer ayuda. Jorge, más firme que nunca, dijo: «Esta vez no vamos a quedarnos de brazos cruzados». Organizó una reunión comunitaria. Grabamos un video contando nuestra historia, mostrando cómo el taller había cambiado vidas. Lo subieron a las redes, y en menos de una semana, el país entero hablaba de nosotros. Las costureras que desafiaron al sistema, decían los titulares. Periodistas, políticos, donadores, todos querían venir. El gobierno se vio presionado. Y cuando creí que era otra batalla perdida, recibí una llamada. «Señora Rosa», dijo una voz oficial, «reconsideraremos la expropiación. El taller se queda». Me quedé muda. Por primera vez, no fue el poder el que decidió, sino la gente. Y supe que no solo había recuperado mi dignidad, sino que la había compartido con otros. Las semanas siguientes fueron una fiesta constante. Las alumnas organizaron una exposición con las prendas que habían creado. Había vestidos, manteles, uniformes. Pero lo que más destacaba era una gran colcha hecha entre todas. Cada pedazo tenía una palabra bordada: esperanza, fuerza, perdón, vida. Cuando la extendimos sobre la mesa principal, no pude contener las lágrimas. Aquella colcha contaba nuestra historia, puntada por puntada. «Rosa», me dijo Patricia, «todo esto existe por usted». «No, hija», le respondí. «Esto existe por las que se negaron a rendirse». Jorge, que grababa con su cámara, me miró con orgullo.
Mamá, quiero hacer un documental sobre esto. La gente necesita escucharlo. Hazlo, hijo. Pero recuerda que no soy una heroína, solo soy una mujer que un día decidió no tener miedo. Cuando terminó el evento, me quedé sola unos minutos mirando por la ventana hacia la vieja fábrica, ahora abandonada. Pensé en todo lo que había pasado, el despido, el fuego, las lágrimas, el perdón, y sonreí. El viento soplaba suave, moviendo las cortinas del taller. Por un momento sentí que era la voz de mi esposo Eusebio diciéndome: «Lo lograste, Rosa. Seguiste cosiendo cuando todos pensaban que ya no podías». Y esa noche, por primera vez en muchos años, dormí sin miedo. Con el paso de los meses, el taller se transformó en algo mucho más grande de lo que yo imaginé. Llegaban mujeres de otras ciudades, incluso de otros estados, queriendo aprender, queriendo pertenecer. El lugar donde antes cabíamos 10, ahora se llenaba con decenas de manos trabajando, riendo, compartiendo historias. El documental de Jorge se estrenó en Televisión Nacional. Nos grabó cosiendo, enseñando, llorando, y al final cerró con una frase que me rompió el alma. Mi madre me enseñó que no se necesita juventud para empezar de nuevo, solo coraje. Cuando vi esas imágenes, con las luces del taller reflejadas en mis ojos, entendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todas esas mujeres que habían sido ignoradas, reemplazadas, olvidadas. Y también de los hijos que aprendieron a mirar con respeto a las manos arrugadas que los criaron. Recibimos invitaciones para dar charlas en universidades, ferias y eventos. Yo nunca había hablado frente a tanta gente, pero cuando subía al escenario, no pensaba en cámaras ni aplausos. Solo en lo que quería decirles: la vida no se acaba a los 60. A veces, recién empieza, pero la vida, con su manera cruel de equilibrarlo todo, me tenía preparada a una prueba más. Una tarde, Patricia llegó al taller con los ojos llenos de lágrimas. «Rosa, Jorge tuvo un accidente en la carretera. Está en el hospital». Sentí que el alma se me desgarraba por dentro. Cuando llegué al hospital, el pasillo me pareció interminable. El olor a desinfectante me revolvía el estómago. Corrí hasta la sala de urgencias, pero me detuvieron en la puerta. «Tranquila, señora», me dijo un médico. «Está estable, pero lo golpeó un camión». Lo encontré tendido en la camilla, con la cabeza vendada y una pierna enyesada. Aún así, cuando abrió los ojos y me vio, sonrió débilmente. «Mamá, no es nada, te lo prometo». «No me vuelvas a asustar así», le dije, conteniendo el llanto. Pasé la noche entera junto a él. Mientras lo veía dormir, recordé todas las veces que lo cuidé de niño. La vida parecía repetir sus escenas, pero ahora yo tenía más arrugas y más fe. Al día siguiente, el médico me dijo que se recuperaría, pero que necesitaría meses de rehabilitación. Jorge bajó la mirada. «Mamá, no podré grabar más por un tiempo». «No te preocupes, hijo. A veces la vida nos detiene para que veamos todo lo que ya hemos hecho». Durante su recuperación, las mujeres del taller se turnaban para llevarle comida, flores, palabras. Él sonreía, agradecido. «Nunca pensé que tendría tantas madres», decía. Y fue en ese momento cuando comprendí algo profundo. El taller no era solo un lugar de trabajo, era una red de amor, una familia hecha de retazos de dolor y esperanza. Meses después, Jorge volvió al taller, caminando con ayuda de un bastón. El sonido de su paso al entrar fue como una melodía. Las mujeres lo recibieron con aplausos, risas y lágrimas. «Te prometí que volvería, mamá», me dijo. «Y cumpliste, hijo, eso basta». Ese día inauguramos una nueva sala del taller dedicada a la enseñanza para jóvenes aprendices. La llamamos Sala Patricia, en honor a mi compañera, que había decidido mudarse al norte para abrir otra sede del proyecto. El sueño se extendía más allá de nuestras manos. El gobierno local nos reconoció como Programa Modelo de Inclusión. Yo subí al escenario, con el corazón en la garganta. Miré a todas esas mujeres, mis amigas, mis hermanas, y dije: cuando me despidieron a los 60 años, creí que mi historia terminaba, pero Dios me tenía guardado otro comienzo. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas,
y mientras bajaba del escenario, sentí un calor en el pecho. Era el mismo que sentí aquel día, frente a la fábrica, cuando juré que volvería a levantarme. Ahora sabía que no se trataba de venganza ni de justicia, sino de dejar una huella. Y lo que habíamos cosido juntas era mucho más fuerte que cualquier tela. Era memoria. El tiempo siguió su curso, y con él, el taller se volvió un lugar lleno de voces, risas y nuevas generaciones. Las jóvenes aprendían de las mayores, y las mayores se rejuvenecían al sentirse necesarias. A veces me quedaba en silencio, mirando cómo todas cosían, y pensaba, esto es lo que siempre quise, un lugar donde nadie se sienta desechado. Jorge continuó con su documental, que terminó siendo premiado. Me llevó a la ceremonia, de la mano, como cuando era niño. Cuando subió al escenario, dijo, este premio no es mío, es de mi madre. Ella me enseñó que la fuerza no se grita, se cose, puntada por puntada. El público se puso de pie. Yo no podía hablar, solo llorar. En ese instante entendí que todo lo vivido, el despido, la traición, el fuego, el dolor, había sido el camino para llegar ahí, rodeada de amor y respeto. Al salir del teatro, el aire nocturno olía a lluvia. Levanté la vista y vi el reflejo de las luces en el asfalto mojado. Por un segundo, volví a verme caminando sola, con el uniforme azul de la fábrica, el día que me echaron. Pero esa mujer ya no existía. Ahora, cada paso que daba lo hacía ligera, sabiendo que no era Vic. Pasaron los años. Las canas se volvieron nieve sobre mi cabeza, y las manos ya no eran tan firmes para sostener la aguja. Pero cada arruga tenía una historia que valía la pena contar. El taller creció tanto que ya no cabíamos en un solo edificio. Había talleres hermanos en otras ciudades, dirigidos por mujeres que un día llegaron buscando consuelo y encontraron propósito. Yo me había retirado formalmente, pero seguía yendo cada mañana. No podía evitarlo. El olor a tela y café me hacía sentir viva. Una mañana, Jorge me llevó una sorpresa, un letrero nuevo para la entrada principal. Lo cubrió con una manta blanca y me pidió que la quitara. Lo hice, con las manos temblando. El cartel decía, Centro Comunitario Rosa Hernández, donde los hilos del alma nunca se rompen. No pude contener las lágrimas. Jorge me abrazó fuerte. Mamá, todo esto existe porque tú no te rendiste. No, hijo, le dije sonriendo. Existe porque creímos, porque la fe también se cose. Esa tarde me senté junto a la ventana, mirando a las nuevas costureras reír. Pensé en la fábrica, en la injusticia, en el fuego, en Ricardo, y comprendí que hasta el dolor tiene un propósito cuando se convierte en enseñanza. Hoy tengo 75 años. El taller sigue funcionando, lleno de vida, dirigido por mujeres que alguna vez fueron mis alumnas. A veces me invitan a contar mi historia a los nuevos grupos, y aunque mi voz ya no es tan fuerte, todavía puedo decir con orgullo, no hay edad para empezar de nuevo. Cada mañana camino hasta el local, cruzando la misma calle donde una vez lloré mi despido. Frente a la vieja fábrica, ahora hay un jardín comunitario. Las flores crecen donde antes hubo humo y dolor. Y cuando el viento sopla, me parece escuchar las risas de mis compañeras de antaño, las que ya no están. Me siento en mi vieja máquina de coser, la primera que tuve, y repaso con la yema de los dedos las marcas del tiempo en el metal. Ahí están las cicatrices de mi historia, brillando bajo la luz del sol. Cierro los ojos y agradezco, por los días buenos, por los malos, por haber tenido el valor de seguir, por haber entendido que el trabajo no es solo un salario, sino una forma de amar lo que somos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y antes de despedirme de cada clase nueva, siempre digo lo mismo. Nunca permitan que alguien les diga que están acabadas. Las flores más fuertes son las que florecen después del invierno. Miro a las jóvenes sonreír y sé que el hilo continúa. Mi historia no termina, solo cambia de manos. Gracias. Nos vemos en la próxima historia.